Sí, ya se está viendo, ¿no? Ya más o menos nos quedamos por acá, pues, ¿no? Creo, más o menos por esta pregunta. Les voy a dictar las claves, voy a ir marcando para que vean, ¿ya? A ver, de la pregunta uno, esta de Richard Rorty, Wittgenstein, Heidegger, creo que esta sí la respondimos, pero por si acaso es la C, ¿ya? Clave y casa. La 2 es la A, verdadero, verdadero, falso. La 3 es la A también. La 4 es la B, es inductivo. La de Newton es inductivo. Luego, tipo 2 acá. La primera es barco, esta. Luego, 2 dado, esta, ritual de pensamiento. 3 es elefante, esta de acá, conciencia. 4 es árbol, la electricidad y la fotografía. Esta, por ejemplo, sí requiere un poco más de conocimiento, no es tan deco en realidad, porque implica conocer el texto y también saber un poco acerca de los descubrimientos en el siglo XX, ¿no? Para saber a qué se refiere. Ya, luego en el área A, la primera, preguntas, ya las últimas, la uno es la E, elefante, la 2 es la A, el problema de la demarcación, es este criterio de demarcación, la A, la 3 es casa, casa, y la 4 es barco, el ascetismo, está de acá, ¿ya? Bien, eso con respecto a las preguntas que nos faltaron revisar la semana pasada para que ustedes puedan contrastar sus claves, ¿ya? Y ahora sí voy a compartir eh, el material de teoría de esta semana, ¿ya? Esta semana, la primera semana que vamos a ya ver temas, vamos a ver teoría, nos toca ver el tema de antropología filosófica, ¿ya? Ahí les voy a ir compartiendo. Ahí está. Ahí está, antropología filosófica. Gracias, Ángela. Ahí Ángela en el chat ha dejado las claves, por si acaso, para los que quizás les ha faltado anotar alguna, ¿ya? Gracias, Ángela. Ya, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es antropología filosófica. Y lo primero que quería decirles es que hay que distinguir la antropología filosófica, que es una disciplina, por eso se llama así, antropología filosófica. Es una disciplina filosófica de la antropología, que es una ciencia social, ¿ya? Hay que saber diferenciarlas. Porque la antropología como ciencia social lo que hace es un estudio científico del hombre. Por lo tanto, por ejemplo, se hacen estudios de la biología humana, las características corporales, físicas y cómo eso se relaciona, por ejemplo, con cuestiones culturales, históricas, ¿no? En cambio, en el caso de la antropología filosófica, no se basa en un estudio científico del hombre, lo que no quiere decir necesariamente que los filósofos que abordan este tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, Marx, Cassirer, vamos a ver varios filósofos, no hayan, digamos, no les interese la parte científica del hombre, porque en realidad algunos sí van a tener en cuenta ese estudio científico. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que plantea el origen del hombre como resultado de un proceso evolutivo. Eso lo van a tener muy en cuenta, por ejemplo, Marx y Engels en su filosofía. ¿Ya? Pero digamos que en general la filosofía no trabaja con una base científica siempre, ¿no? O sea, hay cosas que pueden tener en cuenta, sí, pero las preguntas que se plantea la antropología filosófica, como es una disciplina filosófica, son preguntas, digamos, más abiertas, más generales y además que implican un proceso de razonamiento que no necesariamente busca su confirmación en datos empíricos o en hechos empíricos. Por eso es que es una disciplina filosófica. Entonces, no es lo mismo la antropología como estudio, ciencia social, carrera, ¿no?
que la antropología filosófica, son cosas diferentes, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué pregunta se plantea la antropología filosófica? Fíjate, ¿cuál es la más importante? Esta, que en realidad es lo mismo que esta. Las dos son lo mismo, porque si yo me pregunto qué es el hombre, me estoy preguntando acerca de la esencia del hombre, es decir, ¿qué me diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros los seres humanos? ¿Ya? Porque acá siempre que usamos la palabra hombre es en el sentido de ser humano. ¿Qué nos diferencia a los seres humanos de otros seres que se pueden parecer mucho a nosotros, pero que no son seres humanos? Por ejemplo, los animales, ¿no? Los animales tienen muchas cosas en común con nosotros, pero no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿No? ¿Qué es el hombre? Esa es la pregunta central de la antropología filosófica. Ojo que esta disciplina es muy bonita, es muy interesante porque tiene relación con otras disciplinas, por ejemplo, con la filosofía política, con la ética. A veces uno no tiene en cuenta las relaciones, pero en realidad las disciplinas filosóficas se relacionan bastante, ¿no? Por ejemplo, con la filosofía política. Obviamente, si tú tienes una concepción, por ejemplo, del hombre como un ser bueno, vas a plantear una forma de gobierno diferente a si tienes la idea de que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Entonces, sí hay una relación, sí hay una conexión. Por eso es que muchos filósofos que se han interesado en la ética, en la política, han abordado este tema de la antropología filosófica, que por cierto es una de las disciplinas más antiguas de la filosofía, porque ya desde la antigüedad muchos filósofos se preguntaron esto: ¿qué cosa nos hace humanos? ¿Qué es el ser humano? ¿Ya? Luego vamos a ver distintas respuestas o distintas alternativas acerca de esta pregunta. Ahora, aparte de esta pregunta también tenemos esta: ¿cuál es el origen del hombre? Yo sé que esta pregunta para muchos quizás en la actualidad ya no tiene mucho sentido porque ya hay una respuesta científica a esa pregunta, que es la respuesta que da la teoría de la evolución de Darwin. Pero tienes que tener en cuenta que la teoría de la evolución de Darwin recién se da en el siglo XIX, o sea, hace poquito, porque estamos en el siglo XXI, o sea, hace 2 siglos. Si lo comparas con toda la historia, te vas a dar cuenta de que hubieron muchos siglos donde no había una respuesta clara acerca de cuál era el origen del hombre. En todo caso, no había una investigación científica con datos suficientes que apoyaran una postura. Entonces, durante todos esos siglos hubo una visión, una teoría que predominó mucho debido a la influencia de la iglesia, que fue la teoría creacionista. Entonces, como vamos a ver luego, hay dos teorías ahí: la creacionista y la evolucionista. Repito, en la actualidad quizás ya no tiene mucho sentido, incluso la Iglesia Católica admite la evolución, pero digamos que por mucho tiempo los filósofos también se preguntaron acerca de eso, ¿no? Y habían estas dos posturas, al menos desde el cristianismo, ¿no? Y luego también tenemos esta pregunta, que es otra pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Hay algo que debamos hacer como seres humanos? ¿Hay algún propósito para nuestra vida? Ojo que esto tiene dos posibilidades, ¿no? Una es preguntarnos acerca del sentido de nuestra existencia individual, o sea, ¿para qué estoy acá? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi meta en este mundo? ¿No? Que es una pregunta más personal. Pero también podríamos preguntar esto de manera más general, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la humanidad? ¿Cuál es el objetivo de la humanidad? ¿Qué meta se tiene que plantear la humanidad? ¿No? ¿Para qué estamos aquí como seres humanos? ¿Cuál es nuestro deber como seres humanos? ¿No? Como humanidad en general. Eso también obviamente tiene relación con la ética. Por ejemplo, actualmente que se discute acerca de la influencia o el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y todo esto, también hay relaciones ahí entre la antropología y la ética, junto con la ecología y otros temas. Entonces, también es un tema importante, si te das cuenta, ¿no? En este caso, nosotros vamos a abordar los tres temas, pero como vamos a ver, el más extenso es este, ¿no? El problema de la esencia del hombre, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver con el primero, que es el problema del origen. Fíjate, hay dos tesis o dos teorías: la teoría creacionista, como te estuve mencionando, y la teoría naturalista evolucionista, ¿ya? La creacionista obviamente se refiere a la idea de el hombre como un ser creado. Ser creado, ¿por qué? Por un ser superior, ¿no? La idea de creación, ojo, de un ser superior, ¿no? De los seres humanos y de todo lo que existe, es una idea cristiana.
por si acaso. ¿Por qué? Antes del cristianismo, antes de la aparición del cristianismo, o sea, si hablamos del siglo I antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, o sea, te pones a pensar en esa época, la cultura que tiene mayor relevancia es la cultura griega, pero la cultura griega, o sea, lo que tú has estudiado, lo que más o menos conoces, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, los filósofos helenísticos romanos, la época de Alejandro Magno, etcétera, no existía la idea de un dios creador, por si acaso. Los dioses, ¿te acuerdas que la cultura griega tiene una religión politeísta? Los dioses Zeus, Hera, Afrodita, Atenea, etcétera, no son dioses que crean al hombre, ¿no? El hombre no es un ser creado por un dios. Entonces, la idea de una teoría creacionista es una idea cristiana. La idea de que hay un dios que crea el mundo y crea a los hombres es una tesis cristiana. Ahora, según la Biblia, recuerdas el Génesis, porque acá vamos a ver precisamente dos representantes importantísimos del cristianismo, como son San Agustín y Santo Tomás, ¿no? O Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Ellos dos son considerados los representantes más importantes de la teoría cristiana. Ellos obviamente se van a basar en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Precisamente por eso te he puesto esta imagen, fíjate esta imagen, que es tan representativa del cristianismo, ¿no? Y en general, ¿no? Del creacionismo, fíjate. Este es un detalle, o sea, es una pequeña parte de la creación, ¿no? Que pintó, ¿te acuerdas? Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, ¿no? La Capilla Sixtina en realidad es una serie de pinturas, ¿no? De distintos momentos de la Biblia, y la parte central está la creación, que es Dios, justo esta es la mano de Dios, la más gruesa, ¿no? La que tiene el dedo así extendido, y la otra mano es la de Adán, es la creación, ¿no? La creación de Adán. Y fíjate ahí, hay un mensaje detrás de esa pintura, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Dios está así y Adán está así. Ahí hay un mensaje detrás de esa imagen. No están igual, ¿no? El dedo de Dios está estirado y el dedo de Adán está así, ¿sí? Pero está así cerquita, cerquita, ¿no? Eso se hizo así por algo. Hay un mensaje detrás. Es más, algunos consideran que hay una historia, no sé qué tan cierta sea, pero sí he leído esa historia de que en realidad Miguel Ángel cuando pinta esta pintura, esta parte, los dedos estaban tocando, pero el Papa de ese momento, que fue el que encargó hacer la pintura, se dio cuenta y le dijo, no, tú deberías hacer el dedo más abajo, como para dar a entender que el dedo puede estirarse y tocar el dedo de Dios o puede quedarse ahí. O sea, el mensaje que está detrás es ¿qué cosa? ¿Cuál es, qué es lo que está detrás en el fondo? Que es decisión del hombre acercarse de Dios o alejarse de Dios, aceptar a Dios o negar a Dios, el libre albedrío, correcto, el libre albedrío. Ese es el famoso libre albedrío, es decisión del hombre, es el hombre el que decide, no es Dios. Mira, Dios está con el dedo extendido. Tú eres el que decide si seguirlo o no seguirlo. Entonces, ahí está el mensaje del cristianismo. El libre albedrío como característica fundamental de la esencia del hombre. El hombre es un ser libre. Entonces, acá está, fíjate, ¿no? Si hablamos del origen, ¿qué es el hombre? Es un ser creado por Dios. Igual que los animales, que las plantas, pero hay una diferencia. ¿Por qué el hombre es tan especial? ¿Por qué el hombre, en la Biblia está, es el centro de la creación de Dios? Porque el hombre es semejante a Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser espiritual, no es un ser simplemente material o corporal. Las plantas, los animales son seres corporales, materiales. Pero el hombre tiene un aspecto espiritual y eso es lo que lo acerca a Dios, lo asemeja a Dios, su libre albedrío y su racionalidad. Porque, ojo, San Agustín
dice que el hombre es un ser racional y gracias a que es un ser racional es consciente de lo bueno y de lo malo. Si no fuera un ser racional no se daría cuenta de qué es bueno y qué es malo. Ahora, una vez que se da cuenta, él debe elegir. Pero tampoco es tan fácil como a veces algunos interpretan. Bueno, pero si Dios quiere que nos portemos bien, ¿por qué nos das a elegir? Es que precisamente ahí reside la dignidad del hombre, pues. ¿En qué sentido habría un mérito en el ser humano si estuviera condicionado para obedecer? No habría ningún mérito, no habría ninguna valía, ningún valor. En cambio, si el hombre es libre de elegir y elige el bien, obviamente tiene una dignidad, tiene un valor, su acción, y por lo tanto merece un premio. Entonces, para San Agustín, ese aspecto es fundamental para acercar al hombre a Dios. El hombre es semejante a Dios porque es un ser espiritual, porque es un ser que posee conciencia de sus acciones y tiene libertad para elegir. Pero no es simplemente que Dios deja al hombre solo, ¿no? Aislado y que él elija sin ninguna orientación. Dios le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer. O sea, Dios no abandona al hombre, Dios le indica el camino correcto al hombre a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces el hombre es el que decide si obedece a Dios, si hace caso de su palabra o si no hace caso de su palabra y se aleja de él. Entonces el hombre es un ser libre y eso es lo que grafica esta pintura. Es un ser creado por Dios, por lo tanto, si es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, ¿qué significa? Que ha aparecido en el mundo con las cualidades que todos conocemos. Eso va a ser muy diferente, obviamente, a la postura naturalista evolucionista. ¿Por qué? Porque según el evolucionismo de Darwin y todos los que van a seguirlo o van a tener una posición parecida en filosofía, tenemos dos principalmente, que son Spencer y Marx. Podríamos añadir también, por si acaso, a Engels, ¿ya? Vamos a añadir, porque Engels fue un personaje, un filósofo muy cercano a Marx. Los dos trabajaron juntos. Marx escribía más sobre historia, economía, y Engels escribía más sobre cuestiones científicas. Entonces, Engels también tiene trabajos y libros sobre el evolucionismo y cómo el hombre fue adquiriendo sus capacidades, ¿no? Entonces, el hombre es un ser biológico desde el punto de vista evolucionista, o sea, es como un animal, pero que ha desarrollado ciertas características que lo diferencian de los animales. ¿Y por qué ha desarrollado esas características? Por una serie de cambios que se han dado también en la realidad. Ha tenido que adaptarse a la realidad, ha tenido que adaptarse a la naturaleza y en ese proceso de adaptación ha ido adquiriendo estas características. ¿Qué características? La inteligencia, la racionalidad. O sea, características en realidad tanto mentales, intelectuales como físicas, ¿no? Porque también ha habido un cambio físico. O sea, no ha aparecido pues con la figura humana como por ejemplo en el caso del creacionismo te dice el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué te imaginas? Desde el inicio el hombre formado como un hombre. En cambio, la postura naturalista evolucionista no. Ha habido un cambio progresivo del físico y también de las cualidades mentales, intelectuales, ¿no? Bueno, esas son las dos posturas que por cierto, cuando recién apareció el evolucionismo, como tú sabrás, incluso hasta el siglo XX hubieron muchas discusiones, mucha gente no aceptaba el evolucionismo, entonces estas dos posturas siempre fueron rivales. Pero, como te repito, en la actualidad la Iglesia Católica sí admite el evolucionismo, no se ha quedado en una postura creacionista, ¿ya? Ahora, fíjate acá, tenemos Spencer, que estábamos hablando como representante en filosofía, el principal representante de la postura evolucionista. ¿Qué dice Spencer? Que el hombre es un ser que ha evolucionado, adquirió sus rasgos esenciales, ahí está lo que te decía, ¿no? Físicos y mentales por su adaptación al medio. Es más, Spencer quizás ahorita no te suena, no es un filósofo tan conocido, pero en su época sí fue importante, ¿ah? Es más, Spencer ya había planteado la idea de la evolución antes que Darwin. Pero ¿por qué Darwin fue el que es conocido como padre de la evolución y por qué es más conocido Darwin que Spencer? Porque Darwin es el que reunió la evidencia de que las especies cambian con el tiempo progresivamente. O sea, él hizo el trabajo científico, ¿sí? Ahora, en realidad hay mucha relación entre Spencer y la teoría de la evolución, sí, aparte de lo que te acabo de comentar. ¿Por qué? Porque Spencer también es el que volvió famosa esta frase. ¿Has escuchado la supervivencia del más apto?
son los más aptos los que sobreviven, esa no es una frase de Darwin. A pesar de que muchos creen que es una frase de Darwin, no aparece en la obra de Darwin. Esa es una frase de Spencer. Spencer dice que son los más aptos que sobreviven como una especie de resumen de la teoría de la evolución. ¿Sí? Spencer también, como por ahí me ha puesto Milene, creo que me lo ha escrito de manera privada, Spencer también es considerado como uno de los principales precursores del darwinismo social, el darwinismo social. Sí, Spencer es el que dice que son los más aptos los que sobreviven, es el primero en decirlo. Ujú. ¿Y el darwinismo social a qué se refiere? Mira, darwinismo, darwinismo social, que por ahí me han preguntado Milena, creo que me preguntó, Milene, perdón, me preguntó el darwinismo social. ¿Por qué se habla de darwinismo? ¿A qué se refiere el darwinismo social? Vamos a hablar un poquito de eso porque es un tema bien interesante. ¿Ah? En realidad, mira, es una idea que tenemos muy presente actualmente. ¿Qué es lo que mucha gente dice? Eh, Perdón, creo que le envié solamente a uno. Acá lo voy a poner de nuevo en el chat. ¿Ya? Darwinismo social. ¿Ya? ¿A qué se refiere el término? Mira, el darwinismo social son una serie de corrientes que aparecen más o menos en 1870. Uno de los más importantes en difundir el darwinismo social fue Spencer. Es la idea que muchos tienen actualmente, por ejemplo, de que el que se adapta más fácilmente, el más fuerte, es el que sobrevive, ¿no? Pero eso llevado no, o sea, de la naturaleza, digamos, podemos comprobar eso en la naturaleza, pero eso llevado a la sociedad, por eso se llama darwinismo social. Es decir, que hay países, que hay incluso razas, porque en esa época se hablaba mucho de razas. Hay razas superiores y hay razas inferiores. Hay países más fuertes, hay países más débiles. La idea de superioridad racial, efectivamente, como ha puesto ahí Milene. Efectivamente, James también me ha escrito por el imperialismo en parte también. ¿Por qué? Porque esta idea del darwinismo social fue desarrollada sobre todo en Inglaterra. ¿De dónde era Darwin? De Inglaterra. ¿De dónde era Spencer? De Inglaterra. ¿De dónde eran la mayoría, perdón, de darwinistas sociales? De Inglaterra. Inglaterra, o Gran Bretaña, ¿qué cosa era? Un imperio. Entonces, ahí se van a desarrollar una serie de tendencias, de teorías que plantean que hay razas superiores y razas inferiores, que hay sociedades superiores y sociedades inferiores. Por lo tanto, no hay nada de malo en que el fuerte le gana al débil. O sea, si el débil no puede adaptarse, si el débil no puede sobrevivir, bueno, es por su propia incapacidad. Hay otros más capaces que son los que tienen más herramientas para sobrevivir o más herramientas para imponerse a los débiles. ¿Te das cuenta? Ahora, esa idea del darwinismo social incluso va a tener influencia en la aparición, muchos van a decir, es una aparición de, a ver, ¿qué te suena esto de la superioridad racial, de que unos son más fuertes, los otros son los nazis? Muy bien, Ana Gabriel. Los nazis. Por eso es que el darwinismo social en su época fue muy, o sea, en el momento que aparece tenía este apoyo, por decirlo así, científico de la teoría de la evolución, pero fue muy discutido y fue muy criticado posteriormente cuando se ven las consecuencias de esas ideas en la política, cuando se ven esas consecuencias en la historia, o sea, de cómo esas ideas se adaptaron para justificar una serie de atropellos, de matanzas, etcétera. Y ahí viene la cuestión ética también, ¿no? Porque tú te podrías preguntar, oye, profesora, pero si eso se da en la realidad, ¿es malo? ¿Es malo o no es malo? ¿Te das cuenta? O sea, ahí pueden surgir una serie de debates, ¿no? O sea, si la naturaleza es así, ¿la naturaleza es mala o está bien que sea así? El hecho de que sea así la naturaleza significa que no hay que cambiarla, no hay que discutirlo, que hay que aceptarlo así nada más. Ese es un problema, ¿no? O sea, porque si tú asumes que efectivamente hay personas más fuertes, más capaces, ¿no? Y hay personas más débiles, más incapaces, y que lo natural es que el capaz, el fuerte, el apto sea el que sobreviva, puedes terminar justificando este tipo de cosas. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es que en la actualidad ya el darwinismo social en muchos casos ha sido criticado, discutido, ya no se le tiene en cuenta, pero hay ciertas ideas que todavía aceptan
tácitamente el darwinismo social, aunque no lo digan explícitamente, ¿sí o no? Entonces, sus pensamientos influenciaron en la Primera Guerra Mundial. Algunos consideran que sí, porque ya desde esa época ya se había desarrollado el darwinismo social. Algunos consideran que en realidad mucho de lo que influye en la Primera y la Segunda Guerra Mundial tenía que ver con estas ideas de dominación, etcétera. ¿Sí? Ederson dice, pero la dominación se da de igual forma. Ah, claro, efectivamente, como ha puesto Ederson, la dominación es algo, es más, que Nietzsche, por ejemplo, diría que es intrínsecamente humano. O sea, el humano siempre va, o siempre van a haber en todo caso ciertos seres humanos que van a querer dominar. Pero el problema no es ese. El problema es si tú creas una teoría que justifica eso. Porque una cosa es que tú digas, bueno, es algo natural en el sentido de que siempre va a haber gente que quiera aprovecharse, dominar, aplastar al otro. Y otra cosa es que tú crees una teoría que apoye esa forma de actuar, o sea, que justifique esa forma de actuar, ¿no? Ahí está la discusión ética, precisamente, ¿no? Bueno, ese solamente es un tema para que lo tengan presente porque el darwinismo social fue muy discutido en su momento, ¿no? Y Spencer, como les decía, a pesar de que actualmente no es muy conocido, en su época sí fue un personaje bastante importante. Era uno de los intelectuales más, es más, muchos lo consideraban el intelectual más importante del siglo XIX, antes que Darwin. Ya cuando Darwin plantea su teoría de la evolución y comienza a difundirse y todo se hace cada vez más conocido, ya Spencer va perdiendo, digamos, importancia. Pero inicialmente Spencer era el intelectual más importante de Europa en esa época, ¿sí? Bien, entonces, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, como te decía, Spencer plantea esta visión que es un evolucionismo, pero un poco anterior a Darwin, aunque por una cuestión de ideas sin sustento científico. El que le da todo ese sustento científico es Darwin, ¿no? Con sus trabajos, sus viajes y todo eso que tú ya conoces, ¿no? Que viaja por distintos lugares del mundo reuniendo evidencia, ¿no? Ahora, en el caso de San Agustín, ¿no? Que es la postura creacionista, que ya vimos hace un momento, ¿no? Postula la postura creacionista. Él dice, como ya dijimos, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que se parece a Dios. ¿En qué se parece a Dios? Que tiene cualidades espirituales que ningún otro ser tiene, solamente tiene el hombre. ¿Qué cualidades son esas? La libertad, el libre albedrío. Ojo que no es lo mismo exactamente libertad que libre albedrío. No es exactamente lo mismo. Si tú usas el término libre albedrío, yo sé que hay mucha gente que usa ese término sin ser creyente, pero si tú usas el término libre albedrío, en realidad ese es un término que tiene connotaciones religiosas. O sea, los que deberían usarlo son solamente los que creen. Si tú no crees, deberías usar el término en todo caso de libertad, porque el término libre albedrío tiene connotaciones cristianas. ¿Qué significa? La libertad dada por Dios. O sea, si tú hablas de libre albedrío es porque asumes que Dios es el que te ha dado esa libertad de elegir, ¿sí? El que use el término libre albedrío tiene que ser consciente de que tiene una connotación cristiana, porque libre albedrío significa el don de la libertad dado por Dios. Es un regalo que te ha dado Dios. Y como ya te dije, también San Agustín habla acerca de la racionalidad, ¿no? Él considera que Dios también ha creado al hombre como ser racional y por lo tanto el hombre se da cuenta, puede discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Por lo tanto, significa, ¿qué cosa? Que el hombre ha nacido con las cualidades que lo caracterizan. ¿Y eso cómo se le llama? Fijismo. Es decir, sus cualidades son fijas. O sea, ya nació con esas cualidades. A diferencia del evolucionismo que dice que el hombre ha adquirido esas cualidades a lo largo de miles y miles de años en un largo proceso de evolución, de adaptación al medio. ¿Te das cuenta? Esa es una diferencia importante. Una cosa es decir que las características las hemos ido adquiriendo a lo largo de mucho tiempo y otra cosa es decir, no, el hombre ya nació con estas cualidades, ¿no? Aparte, obviamente, del hecho de que nos ha creado Dios y todo esto que plantea el cristianismo, ¿sí? Bien, pasamos ahora al problema de la naturaleza humana, ¿ya? Acá de nuevo nos vamos a encontrar con San Agustín, pero acá ya vamos a entrar a otro problema, que es ¿qué cosa es el hombre? ¿Ya? Mira,
De todos, en realidad han habido muchos filósofos que han hablado de esto, ¿ya? Acá estamos poniendo los más importantes, los que han venido en examen de admisión. Por ejemplo, en examen de admisión ha venido la postura de Aristóteles acerca del ser humano, ha venido la postura de San Agustín, también hace varios años, pero ha venido la postura de Marx, de Nietzsche. Entonces, no son todas las posturas, pero son las más importantes y las que han tenido más influencia también. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, mira, perdón, ya. Aristóteles. Aristóteles plantea que el hombre es un animal social, fíjate, que en griego es zoon politikon. Zoon politikon significa animal social. ¿Por qué? Porque politikon viene de polis. Polis significa ciudad. El hombre es un animal que vive en una ciudad. El hombre es un animal que vive en una comunidad. El hombre es un ser que requiere de la interacción social. No puede vivir aislado de la polis, de la comunidad. El hombre necesita de otros. Pero, ojo, acá viene un detalle. Lo primero que se te puede venir a la mente es, ah, ya, claro, profesora, el hombre necesita de un grupo para poder sobrevivir, porque solo, aislado, no podría sobrevivir, obviamente. Pero eso será lo esencial de lo que quiere decir Aristóteles del zoon politikon. No. ¿Por qué? Porque si pensamos en que el hombre es social porque necesita sobrevivir y por lo tanto necesita de la sociedad para sobrevivir, en realidad eso lo cumplen otros animales también. O sea, si piensas, por ejemplo, si has visto en la televisión algún documental, los leones viven en comunidad, los elefantes también se relacionan entre ellos. O sea, hay muchos animales que necesitan de la comunidad para sobrevivir. Pero no es la subsistencia en sí misma, dice Aristóteles, lo que necesita el hombre. O sea, no es lo que lo hace ser humano, porque si no, las abejas también serían seres humanos, los leones también serían seres humanos. No. Lo más importante de la socialización no es la subsistencia o solo la subsistencia. Lo más importante es que gracias a esas relaciones sociales tú desarrollas tus cualidades humanas. Es decir, si yo te saco de tu comunidad, si te aíslo, tus potencialidades, tus cualidades como ser humano no se desarrollarían, no se desarrollarían. Entonces, mira, acá viene lo interesante de la filosofía, porque Aristóteles plantea una hipótesis. Ojo, ¿ah? Es como un experimento mental, ¿ya? Ojo que los científicos también hablan de experimentos mentales. Por ejemplo, uno de los que hablaba mucho de experimentos mentales era Einstein, y él hacía experimentos mentales. Aristóteles hace una especie de experimento mental, ¿ya? Que luego podríamos decir que se ha confirmado en la realidad, ¿no? Ya más recientemente. Él dice, ¿qué pasaría? Mira, es una hipótesis. ¿Qué pasaría si yo aislara a un niño pequeño de la sociedad? Imaginemos que por algún motivo yo lo saco de la comunidad y lo mando al monte, a vivir al monte. Y supongamos que ese niño, fíjate, todo es supuesto, ¿eh? Es hipótesis, es un experimento mental. Supongamos que ese niño sobrevive. Alguien podría decir, no, pues pero eso es una tontería, ¿cómo va a sobrevivir? Sobrevive, ¿sí o no? Hay películas, tú sabes, basadas en hechos reales, de niños que han sobrevivido por accidente, o sea, han tenido un accidente de avioneta, qué sé yo, todos murieron y sobrevivió, como lo de Tarzán, claro. Entonces, pero hay hechos, o sea, hay casos reales, ¿no? Y por eso es que han surgido series, películas como Tarzán y otros, de niños, por ejemplo, había un niño, no recuerdo en qué país fue, que cayó en la selva de Brasil, creo, y sobrevivió, murieron sus padres, murieron todos, y sobrevivió porque estuvo al cuidado de monos. Después hubo otro también, otro caso de un niño que sobrevivió por el cuidado de lobos, ¿sí? Entonces, Aristóteles sin ver esos casos, ¿ah? Porque Aristóteles se lo imagina nada más. ¿Qué pasaría? Imaginemos si un niño lo aislamos de pequeño, de 3, 4 años, y por alguna razón sobrevive. Sobrevive. Pregunta, mira, Aristóteles se pregunta esto. ¿Tú crees que ese niño desarrollaría lenguaje?
podría hablar a los 8, 9, 10 años como un niño que ha tenido contacto con sus padres, sus primos, sus familiares, sus amiguitos de colegio. No, no hablan. ¿Sí o no? Y eso se ha confirmado. Fíjate qué interesante, ¿eh? Porque Aristóteles lo plantea como un experimento mental, una hipótesis, una suposición. Y en la realidad se ha confirmado efectivamente que no pueden desarrollar lenguaje. Cuando han rescatado a esos niños, ¿hablaban esos niños? No, emitían sonidos como animales, pero no podían articular palabras. Porque aunque parezca algo tan natural, fíjate, tan natural el lenguaje, el hablar, ¿no? También es un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje se da al momento de relacionarnos con los otros. Por eso es que es tan importante la familia para aprender a hablar y la socialización con otros niños también. ¿No? Por eso no sé si te acuerdas, durante la pandemia hubo mucha discusión sobre eso, ¿no? Si ya debían regresar los niños a los colegios para que tuvieran interacción social, ¿no? Porque era parte importante de su crecimiento, de su desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Aristóteles. El niño necesita de contacto con otros semejantes, ¿sí? Para que pueda desarrollar su lenguaje. Y ojo que el lenguaje es signo de qué, es muestra de qué. ¿Con qué estará relacionado el lenguaje? Con otra cosa que es muy humana. A través del lenguaje yo expreso qué cosa expreso. Puedo expresar mis emociones, mis sentimientos y también qué cosa, mis pensamientos, mis ideas, claro, mis ideas, mis pensamientos. Por lo tanto, el lenguaje es una muestra de qué, de inteligencia. Claro, es muestra de inteligencia. Por eso también uno se da cuenta muchas veces del grado de instrucción o del grado de inteligencia de alguien por su forma de hablar, por su manera de expresarse, ¿o no? Sí. El lenguaje es una manera en que se expresa la racionalidad, la inteligencia. Entonces Aristóteles considera por eso que es fundamental la socialización. Además, mira, acá hay algo también muy interesante. No sé si tú has escuchado, a ver, antes de pasar, quiero Alessandro, buena pregunta, pero el lenguaje no es innato al hombre, ahí está el detalle. El hombre nace con una potencialidad, con una capacidad, pero el problema, dice Aristóteles, es que se desarrolla o no se desarrolla. Si tú no expones al hombre, al niño, mejor dicho, ¿no? A la socialización, o sea, si no lo estimulas para que desarrolle el lenguaje, esa capacidad se atrofia. En cambio, si tú lo expones a esa socialización, a ese intercambio de ideas, de palabras, ¿no? De pensamientos a través del lenguaje, esa capacidad sí se desarrolla. Entonces, quería por acá, había un mensaje por ahí que vi creo que es sobre una frase ahí está, Rubí había puesto, con razón dice, el hombre solitario es una bestia o un dios. Efectivamente, para Aristóteles esta frase, el hombre que no necesita de la sociedad para vivir o es un dios o es una bestia. Eso es lo que dice Aristóteles. Es una famosa frase de Aristóteles. El hombre que no requiere de la polis para vivir o es un dios o es una bestia. ¿Qué quiere decir? Es un dios, ¿por qué? Porque los dioses no necesitan de los demás. Los dioses pueden subsistir por sí mismos, no requieren de nadie para ser perfectos. Ya, eso sería pues un hombre que no requiriera de la sociedad. O una bestia. Una bestia se refiere a un ser ya no humano, ¿no? O sea, un animal, pero un animal ya salvaje, ¿no? Que no requiere de ningún contacto humano, pero el hombre sí necesita de su contacto con los demás. Eso, claro, como pone Norca, está expresado en la política, ¿no? Que es su obra más importante sobre estas cuestiones políticas. Ahora, fíjate, para Aristóteles, te iba a decir, esto también se relaciona con otro tema. No sé si has escuchado esta famosa frase que dice, hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. ¿Has escuchado esa frase? Hombres que han nacido para mandar, hombres que han nacido. Esa es una frase de Aristóteles. ¿Y por qué dice eso? Mira, ¿por qué dice eso? Porque lo que él quiere hacer es mostrar una diferencia, ¿no? Establecer una diferencia entre los bárbaros y los griegos. Aristóteles dice, una cosa somos los griegos y otra cosa son los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros?
Los bárbaros son los persas. ¿Te acuerdas que había conflictos entre los persas y los griegos? ¿No? No sé si has visto la película 300, ahí se habla acerca de la guerra, la batalla de las Termópilas. No sé si habrás visto, que es una película ya un poco antigua para ti. Yo la vi creo cuando estaba en la universidad, pero es una película bien interesante, ¿no? Porque muestra o quiere mostrar esa diferencia cultural entre griegos y bárbaros. Para Aristóteles son totalmente diferentes. Hombres que han nacido para mandar son los griegos y hombres que han nacido para obedecer son los bárbaros. ¿Por qué? Porque recuerda que los bárbaros, los persas, ¿qué sistema político tenían? ¿Qué tipo de sistema político tenían? ¿Has visto en historia el rey Darío, el rey Jerjes, Atajerjes? Sí. ¿Te acuerdas? Tenían reyes. Entonces, ¿qué era? ¿Qué tipo de sistema político tenían? Una monarquía, pues monárquico, claro. ¿Y los griegos qué tipo de sistema tenían? Los persas eran súbditos, porque una monarquía no existe en ciudadanos, existe súbditos. Y los griegos eran ciudadanos. ¿Te acuerdas? Ciudadanos, porque había una democracia. En el caso de Aristóteles, lo que él dice es, los griegos damos nuestra opinión. Vamos al ágora, ¿te acuerdas del ágora? Vamos al ágora, intercambiamos puntos de vista, discutimos, debatimos, hablamos, exponemos, nos refutamos, damos argumentos. Mira qué interesante, ¿ah? Aristóteles dice, el griego es un hombre libre porque no deja que alguien lo domine. El griego no baja la cabeza frente a un rey, no cree que el rey que nos gobierna es Dios. No, nosotros usamos la palabra para expresar nuestros pensamientos. Entonces, en un sistema democrático, un sistema popular o participativo, el hombre tiene la capacidad de dar su punto de vista, por lo tanto, tiene que argumentar para dar su punto de vista. Y si tiene que argumentar, no solamente es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de pensamiento, de inteligencia. El persa que tiene que agachar la cabeza no puede contradecir a su señor, a su rey, usa su inteligencia. Para Aristóteles, ¿el persa usa su inteligencia? No, simplemente acata, obedece, se somete. Por lo tanto, ¿es un ser libre o es un esclavo? Es un esclavo. Para Aristóteles es un esclavo porque obedece. El rey manda algo y él tiene que obedecer. Muere ahí, anda y muere. Obedece, muere por tu señor, muere por tu rey. Por eso te sugiero que veas la película 300, que es interesante, ¿no? Así se llama, 300, así en número, porque en esa película se ve bien, pues, ¿no? Los griegos van a luchar por ellos mismos, por tu polis, van a luchar por un rey. Los persas van a luchar por un rey. Entonces Aristóteles dice, el griego es un hombre libre, porque está acostumbrado a gobernarse a sí mismo, a autogobernarse, dando su opinión, discutiendo.